Estamos en este momento contactados hasta ese lugar y agradecemos la gentileza y por la espera también le pedimos disculpas a Guillermo Holters, representante del Tribunal Supremo Electoral en Ginebra. Guillermo, bienvenido. Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para usted. ¿Cómo está? Ahora Buenos días, sí. Guillermo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenas tardes en su caso. Buenas tardes. Evidentemente, muy buenas tardes acá en Ginebra, Suiza. Buenos días para allá. ¿Cómo están? Qué gusto. Justo estábamos destacando, hablando de la labor del Tribunal Supremo Electoral, que ha sido excelente. Sabemos que usted es representante de ahí y realmente ha habido una labor que a través de usted, por favor, también felicitamos al Tribunal Electoral por este trabajo que se ha hecho, tanto a nivel nacional como internacional, porque efectivamente lo que ha ocurrido en Ginebra podría haber pasado a mayores, gracias a Dios no pasó y bueno, es importante, ¿no? Hay pequeñas dificultades Sí. para escuchar bien. Bien, Guillermo, nos gustaría saber, primero, ¿lo podemos tutear o tenemos que ustearlo para comenzar la entrevista? Nos tutearemos, me parece Me más parece bonito. fantástico, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Guillermo, ¿qué sucedió exactamente con la ánfora el día de las elecciones generales en Ginebra? Por favor, si podría comentarnos un poquito. Recordarlo, ¿no? Exacto. Ok, el tema empieza primero que se ha hecho una elección en un solo ambiente grande que ha permitido tener las 6 mesas en un solo ambiente grande. Eso ha permitido que haya gente que pueda estar viendo cómo funcionaba cada una de las mesas, haciendo fila para poder votar. En ese momento, en una de las mesas, en la mesa 5, un votante, a pesar de haber sido advertido por todos los del jurado que no debía sacar foto, porque es una falta electoral, se vio que sacó foto. Entonces se intentó impedir que pueda depositar su voto en el ánfora, ya que este era una falta electoral, de acuerdo a lo instructivo que hemos recibido. Entonces, en ese momento le impidieron que deposite su voto en el ánfora y él obviamente insistía en depositarlo. Entonces, exigió que se le dé un sobre y que por un sobre, guardando en un sobre, iba a depositar y se le dijo que no. Acudimos al llamado de los jurados porque la autoridad mayor, la única autoridad el día de la elección, son los jurados de la mesa. Pero para orientar estamos, en mi caso personal como representante, y el del notario que estaba ahí también. Hablamos con el señor y le dijimos que no debía hacerlo, que no debía votar porque había cometido una infracción, entonces quería llevárselo el voto. Le dijimos que eso era igual, complicarse con una falta electoral, que podía ser inclusive constituida como un delito electoral. Entonces, él insistió en que quería un sobre, en que quería depositarlo. Yo le dije que si no hacía caso íbamos a convocar a la policía y mientras vaya a pedir el número de la policía para que se convoque, el señor intentó depositar el voto en el ánfora, fue hacia el ánfora y en el forcejeo con uno de los jurados se rompió el ánfora porque es de cartón. Claro. Y su voto que sacó del bolsillo, pues lo tenía en el bolsillo derecho, se mezcló con las demás papeletas y lógicamente ya no se pudo hacer nada. Pero en ese momento se lo trató de retener para que no haga más daño y de ahí vino la gente y lo empezaron a agredir, lamentablemente. Alguna gente quiso impedir que lo agredan y lógicamente también fueron agredidos, pero llegó la policía muy rápidamente y logró reducirlo al señor que estaba con la camisa rota y llevárselo. Lo que más me preocupa
y se los digo muy claramente, ha sido el ambiente de violencia que había en el recinto. Si bien este era un acto incorrecto, una falta o un delito electoral, no puede traducirse en una reacción tan violenta de la gente que empezó a querer golpear. Empezó a quererlo golpear, lo golpearon evidentemente, le rompieron la camisa y lo que tratamos de hacer fue impedir y evitar que haya violencia porque a nosotros lo que nos interesa es que la elección sea transparente, limpia y sin dificultades. Se lo llevaron al señor a la policía y lógicamente con eso se pudo reconstruir el ánfora y los delegados, perdón, los jurados de la mesa decidieron unánimemente continuar con el voto, parcharon y colaron con Scotts el ánfora de cartón, contaron las papeletas que todas estaban, las reordenaron y continuaron con el voto. Bien, Guillermo, ¿y qué pasó con la persona? Sabemos que fue detenida, pero ha sido sometida a un proceso. ¿Qué consecuencias tuvo para esta persona lo ocurrido en Ginebra? Fue detenido y se lo llevaron a la policía hasta la noche, en que la embajadora ya tuvo que intervenir, obviamente, y el problema está en que él cometió una falta o un delito electoral, pero no hubo un delito civil o penal que pueda acusársele, de modo que él fue liberado en horas de la noche. Ah, fue liberado en horas de la noche. ¿Y qué repercusiones inmediatas tuvo este hecho en el proceso electoral de esa mesa, Guillermo? La mesa ha emitido el acta como correspondía. Con normalidad todo. Con normalidad, o sea, el acta se ha emitido, ha tardado un poco más en completarse la votación en esa mesa, evidentemente, pero la votación ha concluido, el proceso de conteo también, se ha emitido el acta, se ha hecho todo lo que debía hacer todas las mesas y se ha emitido finalmente los resultados. Y en ese momento, en ese preciso momento donde esta persona accionó de esa manera, ¿cómo fue la reacción, digamos, de los jurados y de los delegados de mesa ante esta situación? Bueno, la reacción de los jurados fue intentar impedir, ¿no es cierto? Intentar impedir que él pueda poner el acta, porque estaba en su bolsillo derecho y estaba con la mano en el bolsillo. Alguna gente se asustó y alguna gente empezó a decir que tenía un arma, que tenía un cuchillo, etcétera, y le quitaron su mochila y vieron que en la mochila no tenía nada, etcétera, etcétera. O sea, lo que más me preocupa es la reacción de la gente. Parece que hay una tensión muy fuerte, parece que hay una predisposición hacia la violencia. Y lógicamente este acto que no lo justifico en absoluto, lo condeno absolutamente, pero es una falta electoral. Por supuesto. Entonces, al cometer la falta electoral, ha sido obviamente agredido por otra gente por su forma de actuar. Bien, ¿y qué medidas, digamos, adopta el Tribunal Supremo Electoral o, bueno, el órgano electoral para poder garantizar y transparentar, ¿no? Tras este hecho, en esta situación, Guillermo? El tema electoral es absolutamente transparente. O sea, eso establecen las actas electorales. Ha habido un informe en el acta electoral, de modo que el proceso electoral ha sido absolutamente transparente, como que al término del proceso la gente ha agradecido porque ha sido delante de todo el mundo. Se ha visto al final, final, una vez que ha concluido el voto, una vez que ha concluido el acto de votación, hemos permitido que ingrese toda la gente que pueda entrar. Hemos puesto un límite de mesas para evitar que lleguen hasta las mismas mesas electorales y han podido escuchar
mesa por mesa, voto por voto y mirar voto por voto todo el proceso del conteo. Una vez que se ha hecho el conteo, se han llenado las hojas de trabajo, bastante grandes y bastante visibles, y después de un momento han esperado hasta que se hagan las actas se han firmado no solamente por los jurados, que ustedes saben que son producto de un sorteo aleatorio, sino además por los delegados de organizaciones políticas, porque habían delegados de 2 organizaciones políticas, y precisamente en esta mesa 5, que fue la del conflicto, habían delegados de 2 organizaciones políticas. Ellos también han firmado el acta, se ha completado y se ha mostrado, como establece la norma, durante varios minutos, 5 minutos o más, a toda la población que estaba ahí alrededor, no alrededor, sino enfrente de todo el proceso, y han sacado fotos, han filmado, en fin, todo ha sido transparente y la gente ha terminado felicitando porque estaban con mucha tensión. Hace 6 años se produjo un delito electoral. Hace 6 años no se hizo el conteo por líos que hubieron y se llevaron las ánforas a hacer el conteo en otra parte y eso es un delito electoral. Entonces eso dejó como herencia un malestar general que ha sido superado porque se ha hecho el proceso de manera absolutamente transparente. Bien, al final al final fue en qué momento, porque vimos también una escena que realmente conmovió ese día, el himno nacional cantado por un grupo de personas que estaban ahí. ¿En qué momento fue esto? Mire, yo ya perdí Yeah. el control, fue el sector que está un poco afuera. Ah, afuera. El recinto es un semisótano, que no es un sótano, sino es una construcción a la que hay que acceder bajando unas cuantas gradas. Yo estaba ahí más preocupado y la gente que había terminado de votar estaba en las afueras, donde precisamente al cantar el himno nacional, de alguna manera fue la satisfacción por el resultado obtenido. Y además, vigilando el voto, vigilando el derecho democrático que habían ejercido. Es un ejemplo que lo damos al mundo en realidad, ¿no? Indudablemente, porque podría mandarles algunas fotos en las que se ve toda la gente agolpada junto a las mesas que pusimos como tope. O sea, para separar las mesas de voto y separar al público hemos puesto una serie de mesas en el mismo local, de modo que la gente ha estado viendo del ángulo que querían las 6 mesas de votación. Qué maravilla. Bien. Felicitaciones, hombre más al TSE. Yo quisiera preguntarle, o si tienes algo más respecto a esto antes de cambiar. Sí, no, solamente agregar, Guillermo, que bueno, de alguna u otra manera se puso en riesgo, digamos, la validez de los votos emitidos en esa ánfora, ¿no? Pero tú garantizas, y obviamente, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral garantiza que sí. Los votantes bolivianos ahí en Suiza tienen, digamos, una buena garantía para que ese voto sea respetado. ¿Se sabe algo más de esta persona? ¿Cuál es el nombre de él? No, mire, no me he preocupado el nombre, no he querido pensar en el nombre porque depende de que me pidan todavía. Yo he indicado a mi superior en La Paz, si es que necesitan un informe, estoy viendo algunos videos para ver y tratar de emitir el informe más ecuánime posible, porque veo con preocupación que ante una falta electoral, que puede ser un delito electoral, ha habido acciones un poco más fuertes como la agresión física. De modo que yo voy a tratar de hacer, si me piden un informe escrito, voy a tratar de hacerlo de la manera más ecuánime posible, de modo que no salga perjudicado nadie, sino aquel que merezca la sanción que corresponda. Perfecto. Bien, viendo un poco y aprovechando que tenemos como invitado al señor Holters, quisiera por favor que nos cuentes, Guillermo, ¿cómo fue el proceso de preparación de las elecciones? ¿Cómo se viven las elecciones fuera del país? Primero, ¿hace cuánto tiempo resides tú en Suiza? Yo soy el único
boliviano con algunas características especiales. Yo he sido director nacional de administración casi 4 años en el órgano electoral. Yeah. Sí, entonces conozco mucho, he participado en 2 procesos nacionales. Uno, la del referendo de 21 de febrero y las elecciones judiciales de 2017. He sido parte del equipo que ha organizado y manejado esas elecciones. Cuando me retiré por renuncia personal a fines de 2018, pude participar en las elecciones del 2020, que fue una convocatoria abierta, y como tengo doble nacionalidad alemana-boliviana, postulé para poder estar en algún lugar de Europa. Me pidieron y me asignaron que venga a Madrid, así que el 2020 fue mucho más complejo porque eran 70 y tantas mesas en 3 recintos diferentes, con 14 notarios, con 2 asistentes, 2 asistentes, 2 coordinadores, en fin, fue un movimiento mucho más complejo, pero se lo pudo superar con absoluta facilidad. Para este año postulé para Barcelona, pero me dijeron que no había nadie en Suiza que se presentó voluntariamente. Me dijeron si podía venir, yo vine porque finalmente puedo hacerlo. De modo que vine y estoy aquí hace 1 mes y 22 días exactamente. Recién está. No eres residente en Austria. Pero ha resultado muy fácil un poco porque he conseguido un notario de excelente calidad y muy profesional. Es un ingeniero de sistemas que ha podido hacer la actividad también notarial. Hemos capacitado a los jurados, no en su totalidad, porque algunos no se presentaron, hay gente de Asia a hacerlo. Hemos tenido aproximadamente 28 o 29 notarios que han manejado las mesas a la perfección. Y ha habido además un comportamiento muy positivo de parte de las autoridades locales y también debo reconocer de la iglesia parroquial protestante allá en Servet, que nos han brindado su local de manera gratuita. Parece que no se va a repetir porque fui esta mañana a hablar con ellos para agradecerles por el servicio, pero me dijeron que no me podían garantizar el que me puedan volver a dar el local. Ha sido la impresión muy mala la que ha quedado como resultado de esto, lamentablemente. Claro, y además que la gente allá es muy estricta, ¿no? Es una cultura muy puntual, no tiene esa característica, ¿no? Y claro, esas cosas, digamos que preocupan, ¿no? Sí, hoy día estando cerca de la estación central, he escuchado por primera vez un bocinazo. En 1 mes y 22 días he escuchado un sonido de bocina que me ha dejado paralogizado porque me había olvidado de eso, que sucede 3 veces por segundo en cualquier ciudad boliviana. Entonces es otra forma de vida y lamentablemente esto no solamente ha sido perjudicial para la imagen nuestra, sino que además ha revelado algo que me disgusta mucho. Hay mucho odio, hay mucha desconfianza, hay mucha falta de respeto. Es decir, no ha sido muy fácil llevar el momento, pero por suerte, después del conteo, ha cambiado totalmente el comportamiento de la gente. De un comportamiento agresivo, muy agresivo, han pasado a un comportamiento satisfactorio por los resultados o más que por los resultados, presumo yo, por la transparencia que se ha tenido en el proceso. ¿Hasta cuándo estarás en esa ciudad, en Ginebra? Mi contrato vence es por julio y agosto. Yo tengo mi hija en Alemania, voy a irme a dar una vuelta por Alemania, pero estoy esperando novedades para ver qué sucede con la segunda vuelta. Claro. Y bueno, ese es un tema nuevo. ¿Cómo se va a aplicar la logística para la segunda vuelta? ¿Cómo se prevé todo esto en el exterior? Y quisiera que nos cuentes cómo es la logística para que el llegado de una ánfora, en este caso, ¿no? De la ánfora de la maleta electoral y todo aquello hasta allá. ¿Tú la llevas? ¿Cómo es la cosa? No, la maleta electoral, debo decir que he sido uno de los que
estrenado, uno de los que ha estrenado la maleta electoral. Ah, La maleta electoral las traen a todos los países vía, en este caso, por DHL. DHL. Ahí está el ánfora, está la mampara, están las listas y todo el material, la punta bola, las reglas, el papel higiénico, las listas de habilitados, de inhabilitados, en fin, todo el material viene dentro de la maleta electoral. Pero fundamentalmente están las papeletas y las actas y los sobres donde deben ir las actas, el sobre A, el sobre B, donde deben ir las papeletas, el sobre C, donde deben ir las papeletas no utilizadas, y el sobre D, que tiene inclusive una protección diplomática donde retorna el acta original para control. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que de pronto tenemos el 19 de octubre elecciones y tenemos que volver a imprimir 8 millones de papeletas. Para un proceso de licitación normal como es se tardan 3 a 4 meses, de modo que seguramente se va a tener que hacer una impresión por excepción o tal vez han previsto una extensión de contrato para enviar las papeletas, porque tienen que volver a mandar papeletas, pero ya no las maletas y algunos materiales que pueden ser reutilizados. O sea, solo van a mandar las papeletas, ya no la maleta. Ya no la maleta, ya no conviene, sería un mal negocio. Es mejor poner en una bolsa de DHL, mandar las papeletas, en el caso mío un ánfora solamente, en otros lugares tal vez algo más o algo menos, y las listas, porque son las mismas. Los mismos que votaron el domingo tienen que volver a votar el 19 de octubre. No se hace nueva lista, no hay nuevo empadronamiento, no hay empadronamiento para los que han cumplido 18 años. Este es un proceso que no ha concluido. Claro, claro. Pero simplemente, es decir, los que tenían derecho de participar en este proceso pueden seguir participando, pero no hay nueva inscripción. Gente que hoy cumpla 18 años no puede votar. ¿Comprendes? Porque es proceso anterior. Claro, proceso anterior. Entonces, porque abrir el padrón, abrir otra vez el registro del empadronamiento, necesitamos 5 meses. Claro, mucho tiempo. Es poco tiempo, entonces son 2 meses que hay que imprimir las papeletas, enviarlas, el material que seguramente cada delegado del Tribunal Electoral va a pedir el material que se necesite y con eso, en tu caso, un ánfora. Obviamente hay que mandar un ánfora sí o sí, ¿no? Sí, entonces eso, yo creo que como este es un contrato, en mi caso, por 2 meses, en realidad en todos los casos, que seguramente haré un nuevo contrato por el mes de octubre, sería lo más inteligente hacerlo por el mes de octubre, solamente para todos, ¿no? Para notarios, para coordinadores, para asistentes, etcétera, etcétera. El costo es muy alto, pero esta segunda vuelta puede ser más económica, contratando por menos tiempo, dado que solo ya es repetir la acción en mejores condiciones. Guillermo, ¿y aproximadamente cuántas personas votaron en Ginebra? Los que están registrados para votar, o sea, inscritos son 1.664. Bien. Esos son los inscritos en el padrón. Un segundito, voy a ver mi libro. Sí, no hay problema. O sea que son 1.664 personas inscritas en Ginebra, Marcel. Bien. Es un buen número igual. Es un número, sí. Es un número importante. Es un buen número. ¿Y por qué será que contaba Guillermo de que ha habido problemas ya en el 2020 también, ¿no? Con Ginebra. ¿Por qué será que, justamente en Suiza es conflictivo, ¿no? Guillermo, ¿por qué será? Hubo un mal manejo ahí. Parece que había una relación muy tensa. Lo que preocupa es que no se pudo llegar a hacer el conteo.
el 2019. Claro. Y las personas encargadas de ello dijeron que iban a hacer el conteo en el consulado y que se iban a traer las ánforas al consulado y que les iban a informar después. Eso obviamente está muy, muy fuera de la nacionalidad. Es decir, el conteo tiene que ser completamente transparente, tiene que ser a la vista de todo el mundo, con todos los riesgos que representa. Con todos los riesgos que representa. Claro, tiene que ser, definitivamente. Claro, porque eso, el hecho de trasladar las ánforas, ahí puedes hacer cambios, puede haber puede haber irregularidades, ¿no? Definitivamente. O sea, no se puede. Además es un delito electoral, ¿no? Es un delito electoral el hacer conteo a oscuras. El conteo tiene que ser completamente público, completamente público. Tiene que mostrarse papeleta por papeleta el voto, por un lado, y después hecho el acta se tiene que mostrar también al público, el acta firmada con todas las cifras y permitir que se saquen fotos, que se graben, etcétera, etcétera. Eso es transparencia y eso se ha hecho. Bien, bien. Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Una vez más, agradecemos la gentileza que has tenido y bueno, ¿vas a retornar a Bolivia o vas a ir a Alemania? ¿Algún rato vas a volver a Bolivia? ¿Pronto? Me voy a Alemania, tengo mi hija ahí, voy a pasar, si debo retornar acá por la segunda vuelta, lo haré con mucho gusto, me comunicaré con ustedes para que tengan también la posibilidad de saber cómo va por estos lados y después volveré a Bolivia porque ya acá empieza el invierno y yo lo que hago es escaparme del invierno. Perfecto. Buena jugada, Guillermo, muy buena jugada. Sí, yo haría Bueno, y exactamente cuando llegues a Bolivia y al retorno, ojalá que puedas tomarte un café con nosotros. Muchas gracias. Listo, ok. Un saludo. Gracias. Saludos. Gracias, felicidades. Gracias. Felicidades. A ustedes, Nos el trabajo del vemos. TCE, un abrazo una vez más. Felicidades. Bien. Elecciones claras, transparentes, interesantes. Vamos al corte, Gaby. Vamos.